La etimología del término violencia proviene de la voz latina vis, que significa fuerza, y del sufijo lentus, que se refiere a permanente, de uso continuo. De tal manera, el significado de violencia es el empleo permanente de la fuerza. Y aquí yo quisiera hacer alguna digresión, una anotación que me parece interesante. Hay ciertos términos que han sido muy importantes en la construcción de las representaciones político-sociales. Violencia es, sin lugar a dudas, uno de ellos. El uso que le da el Estado hoy en día es perverso. Me explico. Como vimos, la palabra vis significa fuerza, de donde derivan, entre otras, vigor, viril, virtud, hasta Viagra, que seguramente ustedes lo han escuchado, bueno, viene de aquí, ¿no? Esa sería la raíz. Por lo tanto, es incuestionable que la fuerza, el vigor, es una condición sine qua non para toda la vida. Todos los seres vivos requieren de fuerza para vivir. La sociedad también requiere de esta condición. Frente a una situación de injusticia es perfectamente válido el empleo de la fuerza, que se puede ejercer de múltiples formas. La violencia, la protesta, la organización social, hasta la vía armada, porque es vital, se necesita para sobrevivir. Entonces el Estado la califica como violencia sin serlo, porque la violencia es el uso permanente, constante, sistemático de esta fuerza. Cuando la sociedad protesta, no está empleando de manera sistemática y constante esta, y entonces no es violencia. Sin embargo, el Estado en realidad sí la usa, de tal manera que se nos ha enseñado a detestar la violencia. La sociedad siente como un acto inmoral y totalmente reprobable el empleo de la fuerza, y paradójicamente el verdadero violento, el Estado, porque la usa de manera permanente, se presenta como la víctima que ha sido obligado a ejercer la fuerza. Quiero concluir esta breve reflexión con la invitación a considerar el empleo de la fuerza vis para acabar con la violencia. Es decir, cuando hay una protesta social no es violencia, Es decir, mientras no sea sistemático y de uso permanente, constante, etc., no es violencia, es fuerza. La notable historiadora Natalie Zenon Davis afirma que el conflicto es perenne en la vida social, aunque varían las formas y la fuerza que la acompañan. Efectivamente, tenemos una gran cantidad de testimonios al respecto. Desde el Paleolítico aparecen pinturas sobre las paredes de cuevas y abrigos rocosos, escenas de enfrentamientos bélicos, pasando por Grecia y Roma esclavistas, por la Edad Media en América prehispánica, en África, durante los regímenes coloniales, la esclavitud, las dos guerras mundiales, Vietnam. ¿Cuántas guerras podemos enumerar? La violencia, al igual que la muerte, han sido fieles compañeras de la humanidad desde sus orígenes. Este hecho no necesita mayor comprobación. En lo que debemos enfocarnos los estudiosos de la sociedad no es en lo general, sino en la segunda parte de la cita de Zenon Davis, lo particular, es decir, la investigación de las diferentes formas y fuerzas de violencia que han sido construidas en esta larga historia. Desde mi perspectiva y apoyado desde luego en serios trabajos sobre la violencia actual, esta situación en México y en el mundo arranca por la forma en que finalizó la Segunda Guerra Mundial. De las múltiples consecuencias que provocó la guerra hay tres muy importantes. Uno, el establecimiento de una nueva hegemonía mundial disputada por las dos grandes potencias que resultaron de esta guerra, la URSS y los Estados Unidos, que en términos de reparto planetario, según Hobsbawm, ya se había establecido desde Yalta. Dos, las luchas anticolonialistas de liberación nacional. Y tres, la gran expansión del capitalismo. El mundo bipolar, que bautizó a una época como la Guerra Fría, ayudó a que muchos movimientos anticolonialistas se desarrollaran. La presencia en el plano internacional de la URSS y posteriormente de la China maoísta significó una fuerza que dio sustento material e ideológico para la realización de proyectos alternos y críticos al capitalismo. Muchos países, mediante la lucha armada, transformaron su régimen colonial en independiente, adoptando diversas formas de organización inspiradas en el marxismo, en América, en Asia, en África y prácticamente en todo el mundo. Esta situación de lucha a nivel mundial fue creando una conciencia crítica y de rebeldía contra el sistema, cuyo análisis teórico se debió a intelectuales surgidos de los cuadros de profesionistas que paradójicamente, como veremos un poco más adelante, fueron producto del desarrollo del capitalismo. Estos intelectuales, profesores,
estudiantes, artistas, escritores, conformaron el sujeto histórico de la Revolución del 68, significativo inicio de un movimiento revolucionario a nivel mundial que es muy importante para entender la situación actual. La riqueza que generó la guerra por la producción y la destrucción a gran escala rápida y constante fue enorme. La burguesía norteamericana contó con un extraordinario volumen de capital, de tal suerte que inició inmediatamente al término de la guerra una expansión por todo el mundo de manera muy dinámica. El mercado laboral aumentó considerablemente, se incorporó al trabajo de manera masiva a la mujer, principalmente en el sector terciario. Se inicia lo que para muchos estudiosos es la tercera revolución industrial, que requería de una alta tecnología. Por lo tanto, fue prioritaria para la acumulación de capital la creación de cuadros profesionales. La educación, principalmente la superior, creció como nunca. La construcción de Ciudad Universitaria en México, que se inició en la segunda década de 1940, es un ejemplo de lo que ocurrió en todo el mundo. La gran demanda de profesionistas, ingenieros, químicos, biólogos, físicos, médicos, contadores, hasta filósofos e historiadores, engrosaron el grupo intelectual que empezó a tener un peso significativo en el desarrollo histórico. La sociedad mundial inició una rápida transición hacia la industrialización. Antes de 1945 existían muy pocos países industrializados. Hoy la mayor parte del planeta está industrializado. El Censo de Población de México de 1960 nos dice que en 1960 el 51% de la población ya vivía en ciudades, el 49% era rural, hecho que se refleja en el cine, la literatura, el arte en general. La temática empieza a ser urbana, la llamada clase media se va volviendo protagónica. Esta expansión generó entre 1950 y 1975 una extraordinaria acumulación de capital. Los índices de riqueza y bienestar social fueron altos, sobre todo en Estados Unidos, mucho menos en otros países como México, pero más o menos aceptables. Un crecimiento sostenido entre el 6, 7, 8 y en algunos casos, como en Japón, 2 años seguidos, el 12%. Eso no se ha visto jamás ya. En nuestro país se gozó de estabilidad económica, apreciable poder adquisitivo, urbanización, apoyo a proyectos agropecuarios y pequeños campesinos con el establecimiento de precios oficiales para productos básicos como el maíz, creación de CONASUR, Policonsa, INPI, industrialización, amplio programa de beneficios sociales en salud, vivienda y educación, IMSS, ISSSTE, desayunos escolares, libro de texto gratuito, becas, un generoso y definido proyecto cultural, rescate de zonas arqueológicas. Teotihuacán fue el proyecto arqueológico más ambicioso y caro del mundo después de lo que sucedió en Abu Simbel, pero ahí participaron muchos países. Aquí en México, en Teotihuacán, en la época de López Mateos, fue el proyecto más caro, arqueológico más extenso. Construcción de museos, centros educativos, apoyo a intelectuales y artistas pertenecientes a esta nueva clase media. Este estado de crecimiento y bienestar generalizados, que en nuestro país alcanzó su plenitud entre 1958 y 68, denominado como el milagro mexicano, en realidad fue mundial. Basta comparar los índices de crecimiento en Líbano, Gran Bretaña, Japón, Alemania, Estados Unidos, la URSS, Indonesia, Egipto, Yugoslavia y mucho más. Permitió y fue producto al mismo tiempo del establecimiento del llamado Estado benefactor, que se basó en la capacidad financiera del Estado para suavizar exitosamente las diferencias sociales, como hemos visto mediante un extenso programa que cubría de manera más o menos aceptable las necesidades básicas. El salario mínimo hacia 1970, en términos generales, alcanzaba para adquirir entre el 80 y el 90% de la canasta básica, además de los programas de apoyo, educación, vivienda y salud. Hoy en día el salario mínimo alcanza para cubrir el 10% de la canasta básica. El salario mínimo ha aumentado en 40 años 2 veces y el resto de las cosas en promedio entre 11 y 12 veces. Ese es el poder adquisitivo actual, jóvenes. Por otro lado, la notable participación del Estado en el proceso económico que había sido necesaria para el desarrollo del capitalismo en nuestro país, debido principalmente a la debilidad de la burguesía nacional, lo convirtió en el principal capitalista y le aseguró, como ya vimos, un significativo poder financiero y político. Durante este periodo, el Estado Nacional no solamente gozaba de prestigio y fortaleza al interior del país, también en el exterior el gobierno mexicano contaba con la simpatía y apoyo internacional.
al grado que el gobierno de López Mateos, en lo que se vio como un desafío a la política norteamericana, había dado su apoyo a la Revolución Cubana. México participó en muchos foros internacionales como un destacado actor, junto con Yugoslavia, Egipto, Indonesia, la India, en defensa de un grupo de países denominado el Tercer Mundo, que se posicionaba como independiente de los dos bloques que dominaban el planeta, encabezados por Estados Unidos y la URSS. Posición que siguió hasta la época de Echeverría, con la fundación en México del Instituto del Tercer Mundo, con el apoyo a los refugiados chilenos después del golpe de Pinochet, y tuvo su última participación en este sentido en las declaraciones y firma del Pacto de San José durante el gobierno de López Portillo y el boom petrolero.